Bienvenidos, hoy en este video vamos a conocer una de las aplicaciones que no viene directamente en la consola del GData Management Server y que permite hacer las configuraciones necesarias para que el servidor tenga el acceso a la base de datos que le corresponde. Esta aplicación además tiene funciones de respaldo y recuperación muy importantes. Veamos la agenda. Vamos a conocer este producto que se llama GData MMS config.exe, que significa GData Management config.exe. Vamos a aprender dónde está ubicado, cómo lo vamos a colocar en el escritorio para poder acceder a él con más facilidad y sobre todo vamos a aprender para los casos de contingencia cómo hacer un respaldo de la base de datos, donde están las configuraciones, donde están las búsquedas, donde está la información de las bitácoras del antivirus y además cómo hacer la recuperación de esa base de datos si necesitamos mover el servidor a otro destino. Veamos entonces dónde se hace la configuración y dónde está ubicado el GData Management Config. Vamos al explorador de archivos. En este servidor el GData Management Server fue instalado en el disco C, entonces por acá doble clic y vamos a entrar a la carpeta de archivos de programa x86. Dentro de esta carpeta nos interesa el contenido de GData y dentro de GData lo que corresponde al GData Antivirus Management Server. Para resumir, vamos entonces al disco C, que fue donde hicimos la instalación, Program Files x86, GData Antivirus Management Server, y acá vamos a ordenarlo por tipo para poder tener de una vez al principio todas las aplicaciones, y aquí encontramos el archivo en cuestión, es el GD de GData Management MMS config.exe, GD MMS config.exe. Como es una aplicación que podríamos estar utilizando en otro momento, yo la voy a crear aquí en el escritorio, un acceso directo de una vez para tenerla aquí disponible en caso de que la utilicemos en otro proceso de administración o para hacer alguna configuración o algún respaldo. Vamos entonces a entrar a la aplicación, vamos a verla inmediatamente y solamente vamos a encontrar en ella tres pestañas, que es la de Settings, que corresponde a configuraciones, la de Backup, que es respaldo, y la de Restore, que corresponde a la recuperación. ¿Qué encontramos entonces? Aquí lo que vamos a indicar es el servidor SQL que contiene la base de datos de GData. La aplicación es capaz de encontrar todos los servidores de bases de datos Microsoft SQL que estén contenidos en la red. Si yo despliego acá, voy a ver todos los servidores que están instalados en esta red, pero sé que aquí es donde está contenida la base de datos. Está en GData 2014 porque este está instalado sobre un SQL Express 2014. Dentro de este servidor él va a poder leer todas las bases de datos que están allí creadas. En este caso hay una sola que está con el nombre que ven aquí en pantalla, que es GData Antivirus MMS. Y finalmente el mecanismo a través de esta aplicación, lo que sería el servidor de GData, va a tener acceso a estos datos. Para este ejercicio se ha configurado con autenticación de bases de datos Microsoft SQL utilizando el proceso de Windows, pero también podríamos utilizar lo que es el SQL Server Authentication con el System Attendant, el famoso SA. Para saber si estos valores están correctamente configurados, vamos a hacer entonces dos pasos. El primero que vamos a ver antes de pisar estos botones es que no hubo ningún mensaje de error aquí. Los mensajes de error que van ustedes a identificar aquí nos van a decir exactamente qué puede estar pasando y dónde puede estar el problema. Hagamos una verificación para ver si estos parámetros están correctos y me dice que la base de datos tuvo una conversión, realmente ya esta base de datos fue convertida ya que estaba en 2013 originalmente y que está correctamente. La base de datos y los parámetros chequeados en versión de SQL están correctos. Vamos a ver completo esta línea de contenido y vemos que nos dio un acceso exitoso. Además nos dice que el servidor está en ejecución. Una vez que hemos conformado esto, si estamos seguros de que estos parámetros están correctos, lo único que tenemos que darle aquí es aplicar y entonces sucede un proceso en el cual
esto queda configurado en el archivo de config del servidor de GData. Aquí dice que no se aplicaron ningunos cambios porque yo no realicé ningún cambio, pero ustedes deben estar atentos, sobre todo cuando hacen instalaciones, que en un ambiente con máquinas que tienen varias versiones de bases de datos, he encontrado sitios donde por laboratorios, pruebas y temas propios de los entornos, tienen servidores 2008, 2014 en Express y en versiones full. Entonces este tipo de cosas deben realizarse de manera manual para que el sistema pueda identificar perfectamente dónde está esa base de datos. Completada esta tarea, entonces podemos realizar un respaldo del contenido de lo que esté explorado, las máquinas configuradas y las configuraciones que hemos hecho en el servidor de GData Management Server. El archivo que se va a crear es un .back, los tradicionales back de backup que realiza Microsoft SQL. Debemos crear entonces un sitio para guardarlo. No lo podemos crear por temas de seguridad en la raíz de C, pero yo lo voy a crear en el escritorio con una nueva carpeta que voy a colocar acá. Fíjense que aquí ya se ha creado. Decimos OK y vamos a crear el respaldo. Le decimos crear respaldo y el proceso es totalmente automático. Aquí dice que está siendo creada esta base de datos. El proceso continúa y en un momento, cuando esté creada, vamos entonces a cambiar o renombrar esta carpeta para que sea más intuitiva. Aquí dice que el archivo fue creado. Él tiene el nombre que corresponde a GData Antivirus Management Server y la fecha y la hora, y el archivo es un .back. Si esto es correcto, vamos a ver entonces acá que dentro de la carpeta vamos a tener el archivo que necesitamos, y es un archivo que para esta configuración tiene un tamaño de 434 megabytes. Voy a cerrar por acá. Y si tuviésemos que reinstalar el servidor porque hay que moverlo a otro equipo o para una restauración en caso de contingencia, esa base de datos nos permite hacer entonces la restauración, que simplemente es indicar el nombre de la base de datos y hacer la importación del archivo que contiene el respaldo que acabamos de realizar. Entonces vámonos a mi PC, vamos a buscarlo en el escritorio. Como ustedes recuerdan, lo hemos colocado allí. Vamos entonces a esta computadora, vamos a la carpeta desktop y dentro del desktop nos interesa la carpeta new folder, y solo resta compartir con ustedes los mecanismos de contacto a través de nuestros números telefónicos o los correos de ventas y soporte.